Buenos días o tardes o noches, depende de dónde te encuentres. Y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hace mucho tiempo que no emitimos en directo, hace ya bastante tiempo. Y bueno, pues hemos decidido hacer esta emisión, que solemos hacer como mucho un directo al año, aunque ya sabéis que para los miembros hacemos todos los miércoles un directo en el cual tratamos muchísimos temas, y es por ello que os invito, bueno, pues si no sois miembros y solo sois suscriptores, pues que deis un paso adelante y ayudéis al canal, que siempre es bienvenido, para qué decirlo. Por supuesto, los likes nos vienen fantásticamente bien. Pero bueno, basta ya de todo esto, y la pregunta o la cuestión es: ¿por qué estamos emitiendo en directo? Tenía previsto grabar un programa y después subirlo, pero sinceramente se oye bajo. Vamos a subirlo un poco más, porque estoy viendo aquí, a ver, ahora se oye mejor, más potente, ahora mejor. Bueno, hemos subido. Bien, veo aquí, vamos a ver, ahí está. Bueno, veo aquí que ya hay bastante gente. Me dicen, José Luis, no se escucha. Creo que se escucha bien. Está el volumen, se me oye bajo. Pues lo tengo al máximo. Voy a intentar subirlo todavía más. A ver ahora, ¿qué tal? Ahora, ¿qué tal? ¿Me podéis oír? ¿Me oís bien? Volumen, dicen. Bueno, pues creo que la emisión del volumen se escucha perfecto. Dice por aquí Juguete: ahora mejor, soy tu fan, fantástico. Oye, muchas gracias. Eso de fan es una cuestión que me ha parecido graciosa desde hace ya muchos años, porque yo nunca pensé en mis comienzos, pues tener un grupo tan nutrido de gente que quisiese escuchar lo que quizás la verdad esconde, lo que hay más allá, esas grandes preguntas que nos hemos hecho siempre y nunca hemos podido responder. Bien, ¿por qué hacemos el directo? Bien, el directo lo hacemos básicamente porque hay un tema muy importante. Se trata de una serie de viajeros de lo remoto. Sabéis que Estados Unidos es el país donde nace la visión remota, digamos que institucionalizada, da un paso adelante, y ellos comienzan a practicar desde concretamente la CIA con el famoso proyecto Stargate, con la visión remota. Para todos aquellos que digan que son tonterías, bueno, pues que creo que hay más de 65.000 folios desclasificados con importantes presupuestos de la CIA sobre toda aquella investigación que en no pocas ocasiones obtuvo resultados sorprendentes. Como sabéis, yo también practico la visión remota. He subido varios vídeos contando lo que había, resultados deportivos, visiones sobre el astral, y bueno, pues creo que han sido vídeos bastante interesante, sobre todo cuando efectuaba la visión remota y veía aquello y yo mismo me sorprendía de aquello que estaba visualizando. Bien, el volumen no lo podemos subir más. Intentar subir vosotros vuestros aparatos, porque está el búmetro al rojo vivo, o sea, no podemos subirlo más. Voy a intentarlo, a ver. Ahí estaría ya, bueno, al máximo. Vale. Esta gente, estos norteamericanos, un grupo de gente civil, quienes practican la visión remota, digamos que de manera deportiva en algunos casos, y en otros casos creo que, no sé si profesional, ya han tenido, resultados también muy sorprendentes. Yo sé que tenemos un proyecto de hacer un cursillo de visión remota, y yo sé que muchos de vosotros queréis que haga ese cursillo. Ya lo haré en breve, no os preocupéis. Pero vamos a centrarnos en lo que esta gente descubre. El organizador de todo esto, o uno de los organizadores, parece ser que es Brett Stewart, que pertenece al grupo de Technical Intuition. De Technical Intuition, bueno, pues se dedica básicamente a la cuestión de la visión remota. Vamos, que son especialistas en ese tipo de temas. Publican un material increíble sobre sus proyectos, pero recientemente, y de manera, sorpresiva, ellos toman la decisión de hacer una visión remota sobre el planeta Tierra.
¿Qué es lo que está ocurriendo más allá? ¿Qué es realmente la Matrix? ¿Existe una Matrix? ¿O el espacio es como nos están contando? ¿Nuestro mundo es como nos dicen que es? ¿Nosotros y nuestras vidas son lo que dicen que son? Claro, cuando esta gente empieza a hacer viajes astral, toma notas, hace dibujos de lo que están viendo, entre todos ellos se dan cuenta de que la verdad o la realidad que nosotros vivimos o que percibimos nada tiene que ver con lo que realmente está sucediendo. Lo que realmente está sucediendo es algo totalmente distinto. Y como me ha parecido tan absolutamente alucinante lo que ellos han dicho, he decidido traeroslo aquí. Lo voy a traer aquí y os voy a contar qué es lo que han descubierto en ese proyecto que ellos llaman el proyecto Moksha, lo llaman así. Moksha es una palabra sánscrita que quiere decir liberarse del samsara. Liberarse del samsara. El samsara, bueno, pues como muchos de vosotros sabéis, es el ciclo de la vida, la reencarnación. Ese círculo del samsara, porque nacemos, crecemos, morimos, nacemos, crecemos y nos reencarnamos así sin saber hasta cuándo o desde cuánto tiempo llevamos o cuándo acabaremos esa rueda del samsara. De hecho, es tan importante esa rueda del samsara que figura en la bandera de la India, ¿no? Esa rueda que aparece en la bandera de la India hace referencia a la rueda del samsara, el ciclo de la vida y muerte. Antes de nada, y para que no se me olvide, deciros que concretamente en septiembre del 18 al 26, Mundo Desconocido, estaré el que os está hablando en estos momentos, yo, y otras personas, el burro delante para que no espante, otras personas, digamos que miembros no, son colaboradores directos de Mundo Desconocido, como puede ser Felipe Botalla, como puede ser Marta Ruescas u otros, no sabemos exactamente quién de momento vendrá, haremos un viaje a Rumanía. Vamos a deciros que este septiembre haremos un viaje a Rumanía, visitaremos, bueno, pues los sitios más fantásticos de ese lugar. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Ahí podéis ver el planning, los lugares que vamos a visitar, qué es lo que vamos a ver. Y bueno, pues digamos que estaremos codo con codo con todos vosotros. Yo os animo a que entréis allí, veáis el viaje, que es alucinante, y os animéis porque, bueno, pues estar con la gente del Mundo Desconocido y nosotros con vosotros, y ese intercambio de información es alucinante. Creedme que es muy enriquecedor para todos. Bien, sea como fuera, vamos a centrarnos en lo que ha dicho concretamente ese proyecto Moksha, entre varios visiones, digamos que viajeros de lo astral, y qué es lo que han llegado a descubrir. Estos remote viewers, he dicho antes que deciden observar el planeta para investigar qué hay detrás de esta reencarnación o de estas reencarnaciones infinitas. Y lo que descubren, para muchos de ellos, es algo sorprendente. Pero no solo sorprendente lo que descubren, sino que lo que descubren, entre todos ellos, hay una gruesa o importantísima coincidencia de datos. Vamos, que todos estaban viendo prácticamente lo mismo. Lo que dicen es que nuestro mundo como es, planeta Tierra, voy a intentar aquí hacer una pequeña imagen para que lo veáis. Planeta Tierra, vamos a hacerlo bien, es algo así como lo que os voy a dibujar ahora. Es como una especie... a ver, vamos a intentarlo. Estoy encendiendo la tableta para poder efectuar el gráfico y que lo podéis ver qué es lo que vieron del planeta Tierra. Iremos a ver... aquí está. Bien. Vamos a ponernos en modo... aquí... Bien, ellos, imaginar por un momento que este es nuestro querido planeta. Me ha salido un poco en forma de patata. Pero bueno, vamos a asumir que este es nuestro querido planeta Tierra, con todos los continentes, los países. Aquí tenemos Noruega, Rusia, en fin, todo lo que hay, bueno, pues alrededor de este maravilloso mundo. Aquí tenemos África, el Cuerno de África, y bueno, pues podemos poner también la isla, y
por supuesto, parte del continente norteamericano y continente sudamericano. Disculpad a aquellos que sois de Sudamérica, de Hispanoamérica, porque, bueno, pues no lo hemos hecho muy bien. Pero estos descubren que lo que realmente está pasando, o ven que alrededor de nuestro mundo hay como una especie de rejilla, como una malla. Una malla solamente visible desde ese plano que es la visión remota, o desde esos puntos, desde donde la visión remota puede alcanzar a ver, más o menos. Dibujando, más o menos, hagáis una pequeña idea de cómo sería esa especie de prisión. Algo así como los meridianos y los paralelos, pero en una rejilla que está sobre el planeta, y sobre este planeta, bueno, pues digamos que nos mantienen como en una especie de punto del que no podemos salir, o no deberíamos salir. Luego os voy a explicar cómo salir o cómo se puede salir de aquí. Cómo se puede salir de aquí, porque ellos lo dicen también. Descubren, después de las investigaciones que efectúan, cómo poder salir, efectuar un salto, digamos que desde este punto, efectuar un salto fuera de la Tierra y escapar de esa Matrix y entrar en lo que ellos denominan unas autopistas, o una especie de autopistas que hay en el universo, con las cuales podemos viajar a ciertos lugares. Pero claro, estamos en una especie de prisión. Ellos la llaman una barrera que recoge y atrapa a las personas, pero no solo las personas, las cosas y los objetos, todo. Es una operación de captura del ser humano y, por supuesto, la liberación a gran escala en esa red masiva es prácticamente imposible. No existe, no se puede escapar, o por lo menos las almas no pueden escapar cuando entran en ese ciclo de reencarnación. Ellos comentan de manera directa que lo que ocurre en ese punto, en este lugar, es algo así como si, entonces voy a intentar hacerlo como si las almas, al intentar salir, imaginad que intentan salir, pero no pueden. Vuelven otra vez a su interior, ¿no veis? Las almas intentan salir, cuando llegan a la red, no pueden salir. Vuelven otra vez para adentro. Es algo parecido a las llamaradas solares. ¿Habéis visto cómo la propia gravedad del Sol hace que vuelvan para adentro? Pues eso es lo que ocurre, vuelven para adentro. Pero esa vuelta para adentro se debe por diversas circunstancias. Por diversas circunstancias que vamos a explicar ahora, y es muy importante lo que esta gente dice. Una cuestión importante, y perdonad que os lo diga, es que por supuesto, esta malla que hemos dibujado es una malla tecnológica. O sea, no ha aparecido en el planeta por arte de magia o existe en todos los mundos. No. Es una magia, es una tecnología muy avanzada. De hecho, los que hacen visión remota dicen que los humanos no podrían llegar a entender el funcionamiento de este tipo de tecnología, que para nosotros debería resultar algo así como mágica. Esas son las palabras que utilizan. Digamos que se trata de almas que están siendo dobladas de vuelta al planeta, y así constantemente. Nos encontramos constantemente en este tipo de ida, vuelta, venida, que es algo absolutamente agotador. Incluso explican a posteriori qué es lo que le ocurre al alma, que no es nada positivo. Algunos dicen, mira, la reencarnación nos hace crecer porque así aprendemos y evolucionamos y tenemos que reencarnar. No. Es incluso bastante negativo. Y luego ellos lo explican. Parece ser, y según dicen,
ese aspecto que tiene esa malla es algo así como una especie de, esa malla que nos atrae al interior, como ellos lo llaman una lente de luz. Lo llaman lente de luz. Y nosotros somos luz atraídos a esa lente de luz. Cuando intentamos salir no podemos, porque una lente de luz, o la gravedad de esa lente de luz, debido a esa estructura artificial, hace que toda la luz se curve hacia la Tierra, incluido nosotros y todo aquello que se encuentre. Nos tira para atrás. Nos reencarnamos y cuando entramos en ese ciclo que todos conocéis, pues ya sabéis lo que ocurre. Dice que es una actividad de alimentación masiva y utiliza la palabra alimentación masiva hacia este objeto que visualmente se ve como giratorio sobre un eje y en un espacio que fluctúa. Eso es lo que dicen. Que absorbe energía y que esa energía nuestra y de muchas otras cosas, que absorbe en última instancia, aunque nosotros pensamos que ahí es alimento para alguna forma de inteligencia muy elevada o técnicamente muy avanzada, no solo es alimento, sino que es otras cosas también. O sea, nosotros formamos parte de su dieta, entre comillas, pero nos usan para otro tipo de cuestiones. Bien. Luego otra cosa que comentan los viajeros del astral, de la visión remota, es que dice que hay una serie de elementos químicos que están incluidos dentro de este proceso, pero no los acaban de detallar. Ellos se dan cuenta de que la química tiene algo que ver con todo esto. Y descubren, para su desgracia, que ese proceso de cuando entras en esta malla es infinito. O sea, infinito. Nunca sales de ahí. Nunca salimos de la Matrix. De la malla. Fijaos, Matrix, malla. Maya, ya sabéis la que diosa era. La diosa de la irrealidad o de la falsa realidad de la que hablaba Buda en muchas ocasiones. Maya, Matrix, Mara. Mara concretamente. Bien. Y Mara, bueno, pues sabéis que es una especie de demonio que nos tiene capturados dentro de la rueda del samsara. Bien. Aparte de todo esto, añaden algunos datos curiosos, como que para poder mantenernos ahí, lo que se genera es lo que ellos denominan una fractura del alma. Una especie de alma como que quedara confusa y molesta, el alma del ser humano. Mientras esa confusión se produce, voy a intentar dibujarla o dibujarlo, a ver si podemos entenderlo. Bueno, imaginad por un momento, y esto ya lo he dibujado en muchas ocasiones, un ser humano. Aquí tenemos un ser humano, más o menos dibujado, y este ser humano que mira con deseos hacia la matriz, pues lo que sucede es que su alma es fracturada. Este alma que tiene, que es como una especie de aura que rodea, pero me voy a centrar principalmente en la cabeza, porque la cabeza, o en ese punto de la cabeza, que ahora os voy a explicar, existe un proceso un poco especial. Digamos que en la cabeza, vamos a hacer más grande, lo que se produce es como una especie de espiral que se genera por parte del ser humano y es de donde es drenada la energía. De hecho, es en la coronilla de la cabeza. En este caso he puesto la cabeza mirando para arriba, pero estaría situado en ese punto, lo que se denomina el chakra corona. Ese es ahí, en ese punto es donde nos drenan esa energía. Y aquellos que vieron en el astral ese drenaje, dicen que se drenaba en forma de, como una especie de espiral. El alma es fracturada, no se encuentra cómoda, está bastante incómoda en esta situación, no es algo que le guste estar, pero evidentemente al no tener otro punto de referencia, nosotros pensamos que nuestra vida es más o menos buena y más o menos momentos de felicidad, pero en realidad no es tan feliz, porque esa plena felicidad está restringida precisamente por ese alimento
o esa energía que drenan de todos los seres humanos. De este modo, el símil que ponen, y esto es bastante interesante, ellos dicen que la mejor forma de entenderlo es como que fuéramos abejas. Imaginaos que somos abejas y nosotros vamos a libar flores, estamos por ahí paseando por el campo y después nos metemos en una caja donde afanosamente construimos unas celdas, utilizamos la cera, creamos la miel y de repente llega alguien que cosecha esa miel y esa cera y utiliza todo aquel esfuerzo y esa energía, se la lleva, la vuelve a meter y otra vez nosotros volvemos a construir esas celdas, esa miel y esto de manera infinita, entrando y saliendo dentro de la caja cuando vemos que nunca llegamos a cumplir ese objetivo. Sencillamente porque alguien está drenándonos esa energía y concretamente en el chakra corona, a veces se llama Ajna, no estoy hablando de memoria, no creo que se llama así. Dice que adicionalmente, fijaos esto que interesante es, el número de almas que el planeta tiene en estos momentos y a lo largo de su historia va en proporción a las necesidades productivas. Vamos, que si ahora mismo hay 7 u 8 mil millones, no es porque se haya decidido así por parte del ser humano, haya ampliado su demografía. No. Es un plan en el cual ellos, en ocasiones, aumentan la demografía y en ocasiones la reducen, siempre en base a la sustancia que ellos necesitan. Así que ahora, si hay 7.000 millones de habitantes, o 7.500 o los que sean, es porque el plan está dictaminado o dictado como para que así sea. El número de habitantes está controlado totalmente por ellos. Otra cosa que dicen, evidentemente que es cruel, lo del borrado de la memoria, en esa cosecha, en esa reencarnación, pero ellos lo hacen para que la cosecha sea más óptima, no genere problemas, no les cree problemas. Si nosotros viviéramos 1000 años, acabaríamos descubriendo que estamos dentro de una matriz. Pero si vivimos 85, 90 años, 100 años, no tenemos un tiempo perspectivo o nunca llegamos a ser lo suficientemente sabios como para saber y ser conscientes de que estamos donde estamos y que la realidad no es tan real como nos cuentan. Bien. Eso por un lado. Decir que ese bucle de reencarnaciones ha aparecido en muchas religiones, principalmente el budismo es el que más la ha estudiado, entre otras porque parece ser que el antiguo Egipto también se ha estudiado. Es más, mirad, nosotros vamos a hacer un viaje a Egipto este agosto, vamos a ir al templo de Dendera y Abidos, y en esos templos, en uno de ellos, hay una especie de librería, ya os diré a aquellos que vengan con nosotros dónde está, donde se ve el Ka y el Ba en un ángulo concreto, porque ese ángulo concreto ha sido dictaminado o indica que las posibilidades que tienes de salir de la Matrix es mayor o menor. Que eso es algo que os voy a explicar, porque la información que aquí viene es alucinante. Bien. Comentan los viajeros del astral que ese malestar, esa ira que produce el bucle y otra vez, forma parte de ese alimento. Como ya he dicho antes, forma parte. Y se lleva un proceso para que todo sea correcto. Es una tecnología compleja que denominan parasitación externa de la mente humana. A parasitación externa. Como que hay algo que se nos mete dentro de la cabeza, luego os lo voy a explicar qué es lo que entra en la cabeza, y hace que estemos aquí, la realidad la veamos como nos parece que es real. Estoy viendo una webcam, estoy viendo aquí un micrófono, tengo unas gafas. Esto no es tan real como es. Los viajeros de lo remoto hicieron más cosas, descubrieron una información contextual bastante importante, porque ellos empiezan a hacerse preguntas y empiezan a buscar respuestas después de los múltiples viajes que hacen a través de la web, del grupo que he indicado al principio, Moksha. Y dentro de esas preguntas, por ejemplo, algunas de ellas es ¿cómo se produjo todo esto? ¿Cómo comenzó este ciclo? ¿Qué fuerzas hay en el universo
que permitan semejante injusticia. Es una injusticia. Parece ser, y ellos cuentan después de sus descubrimientos viajando, que hace mucho tiempo existía una inteligencia que codiciaba nuestro mundo. Era celoso de nuestro mundo, le gustaba y quería detentarlo. Entonces emprende un plan de usurpación del planeta. Quiere apoderarse de él. Y para ello utiliza una elevadísima tecnología. Tiene un montón de recursos humanos, entre comillas, un montón de recursos de otros seres y otras inteligencias que le apoyan a esta. Y lo que necesitan es empezar a sembrar el planeta. Pero claro, digamos que este apoderamiento del planeta por parte de esa gran inteligencia, y fijaos que, qué curioso, que los textos gnósticos de Nag Hammadi también hablan de ello. También hablan de ello. Bueno, esta inteligencia que quería apoderarse del planeta no lo consigue. Digamos que hay una especie de fuerzas y contrafuerzas. Hay una especie de fuerzas y contrafuerzas que acaban desembocando en una especie de batalla. Es una batalla al uso, como nosotros podamos entender, pero finalmente esta batalla es perdida por esas fuerzas del bien en pro o en favor de esa mente, ese demiurgo del que se habla, que detentaba o quería detentar el planeta. Suponemos que las otras fuerzas en los textos gnósticos vienen definidas como Sofía, que es el conocimiento, gran creación, o por ejemplo el uno, pues así como se denomina a esa mente superior en la cual está englobado todo el cosmos, ese Dios con D mayúsculas. Pero bueno, después de la victoria de esta entidad, de este demiurgo, de este malvado ente, os diré que se llega a un acuerdo, es una especie de victoria pactada, en el cual el mundo es detentado, pero no en su totalidad. Solo pueden utilizar parte de los recursos de este planeta, de nuestro planeta. Desgraciadamente, esa parte de los recursos nos incluye a nosotros. Esos recursos forman parte, el ser humano forma parte de esos recursos. La siguiente pieza de información que recibe los viajeros de lo astral es la siguiente. Lo que ellos buscan es la liberación de las almas. ¿Cómo podemos salir de esta matriz? Esta matriz que hemos dibujado antes, la gran pregunta para ellos es, a ver, tiene que haber un momento en el que nosotros aquí, bueno, pues podamos salir. Tenemos que buscar una vía de escape hacia un punto, hacia otro, y tiene que existir esa vía de escape. Y dentro de esa vía de escape, entrar en esos circuitos de los que se ha hablado antes, con los cuales se puede acceder a las distintas partes del universo y el alma ser libre, unida junto con el espíritu. Bueno, pues ellos se hacen esta gran pregunta y empiezan a trabajar en ello. Parece ser que cuando se llega al final de los días de cualquier persona, se produce una potente excitación de todo el sistema nervioso central. Y esa excitación, o esa excitación del sistema nervioso, genera una especie de potente rayo de luz que va a una gigantesca velocidad y que sale fuera del cuerpo como si de una espiral se tratase. Muchas gracias, Lucas. Entonces, lo que aquí podemos ver, o la parte del dibujo en el que os he mostrado esto, podéis ver que en esta parte, este flujo que aquí yo marco, es lo que ellos ven. Y esta parte que sale del ajna o del chakra superior, sale a una inmensa velocidad. Pero voy a ir un poco más lejos, permitidme un segundo, que estoy intentando... Tengo un problema, porque con la mano así, escribir es una locura,
Y cuando tengo que utilizar, copiar, pegar, borrar, poner, quitar, me genera bastantes problemas. Entonces, ya te digo, tener un poquito de paciencia, sobre todo por esa cuestión que por desgracia ahora mismo, bueno, pues, ujú. A ver, esperad un segundo, vamos a hacerlo bien, así y así está muchísimo mejor. Bueno, os estaba explicando que se produce una especie de potente excitación de todo un sistema nervioso central que fluye a una enorme velocidad fuera de nuestro cuerpo y con forma de espiral. Esta parte es importante que la entendáis. Os voy a hacer un gráfico porque es fundamental que cojáis la idea. Una idea. Permitidme un segundito. Vamos a hacerlo bien. Esto por un lado y esto por otro. Vamos a ver. Supongamos por un momento que, bueno, pues tenemos aquí a un ser humano. Vamos a dibujarlo más o menos un poco rápido, un poco chapucilla, pero bueno. Y este ser humano, por circunstancias, ha llegado al fin de sus días. No se siente muy feliz porque su tiempo se ha acabado. Bien. Este personaje, aunque parezca un poco enfadado, lo que ocurre es que cuando llega la hora de su muerte, se imagina que está muerto, es que hay esta gran excitación que se produce, genera una enorme energía en este punto que he indicado, donde se concentra todo y empieza a fluir en espiral. Vamos a poner aquí la espiral que os he dibujado antes. Esta espiral que sale a una gran velocidad, y os lo he comentado antes, esta espiral, digamos que es la que cuando llega con la conciencia a esa red que cubre la Tierra, hace que en vez de continuar su camino hacia el cosmos, vuelva finalmente a la Tierra. El alma es dirigida, en vez de acceder a esas autopistas de las que hablaba antes, o superautopistas de almas, no puede. Esa red artificialmente creada impide que pues podamos acceder a ese punto. Otro lado interesantísimo es que sobre este dibujo que os he creado, los actores de la visión remota, descubren algo sorprendente. Imaginad por un momento que la perpendicularidad, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer aquí una línea una línea horizontal y una línea vertical. Ellos dicen que el grado o la inclinación en la que esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a hacerla más gruesa. El grado o la inclinación en la que esta parte abandona el cuerpo es fundamental para poder escapar de la Matrix. Fijaos lo que comentan. Yo no puedo decir si es verdad o es mentira. Pero lo que pudieron ver es que aquellas almas que conseguían salir a 45, vamos a hacerlo bien, a 45 grados, esto fuera, podían romper o fragmentar la Matrix, esa Matrix existente, y la atravesaban, podían escapar. Digamos que esta línea, si se conseguía salir a 45 grados aproximadamente, salías de la Matrix. Disculpad un segundito, me quedo sin voz.
Otra cosa que descubren es que en observación, aquellas almas que en vez de salir a 45 salen a 90 grados, y os lo dibujo así, vamos a poner 90 grados, lo que hacen es acceder a una especie de entidades positivas, una especie de entidades, vamos a poner aquí, vamos a hacer una especie de entidad con barba, entidades positivas, que indican una especie de maestros o sabios positivos que dan instrucciones a el alma de cómo salir. Pero todas aquellas almas que salen a unos grados distintos de 45 y 90 se mantienen otra vez dentro de la matriz. Si estás a estos grados, pues otra vez para la matriz. Si sales a otros grados que no sean 45, pues siempre de regreso, ¿eh? Siempre de regreso. Esto de los grados y la salida, supongo que cuando llegue el momento habrá que verlo, observarlo, o descubrir concretamente a qué se refieren. Porque si no sales, regresas para adentro. Ese es uno de los puntos. Sé que algunas, por ejemplo, está Montserrat Guiol está preguntando ¿cómo es salir a 45 grados? Bien, digamos que si tú miras al horizonte y levantas tu vista, en vez de hacia el cielo, completamente perpendicular, hacia la mitad de la perpendicularidad entre el cielo y el suelo, eso serían 45 grados, aproximadamente. De todos modos, os digo algo. Luego, dentro de un rato, voy a tener hago vídeos los miércoles con los miembros y, bueno, pues aquellos que se hagan miembros, o siempre se agradece que se hagan miembros, tenéis la oportunidad de entrar en ese vídeo que vamos a hacer después y hacer todas las preguntas que queráis sobre lo que aquí os estamos explicando. Ahora no vamos a responder preguntas porque si no haríamos un programa eterno. Entonces después, en el programa de miembros, si os hacéis miembros lo podéis ver y podéis hacer vuestras propias preguntas, estaremos allí. Pero vamos a continuar con otros datos sobre lo que cuentan. Los visores de astral, en remoto, dicen que algo sabían los egipcios, porque en los frescos, en los relieves, en los jeroglíficos que hacían, aparece esa idea en algunos lugares. Y es curioso. Es como que imaginar un espejo, por un momento yo me pongo un espejo, y si giro mi espejo en un punto u otro, no me veo, pero me veo si está en una posición concreta. Pues esto es lo mismo, hay que ubicarse en una posición concreta. Otro dato importante que cuentan es que ese grupo de seres que están controlando esta parte del universo, porque controlan parte del universo, y tratan de que todo funcione correctamente, lo que hacen es inducir al ser humano el miedo. El miedo es fundamental. ¿Por qué digo que es fundamental? Ellos dicen que el principal escollo por el cual el ser humano no atraviesa esa rejilla que hay en la Tierra, la cárcel, prisión, es por el miedo. Tenemos miedo en ese momento y nos dejamos subyugar o llevar. O si alguien llega y nos dice, sigue la luz y vamos al túnel de la luz, que luego os explicaré lo del túnel de la luz. Ir a no sé dónde. ¿Qué va a decir? El miedo a enfrentarnos a algo desconocido. En realidad, ese miedo funciona o trabaja a su favor. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, ese miedo hace que las personas queden atrapadas y también es importante no ir demasiado al túnel de luz. Ese túnel de luz que se ha visto y el cual ha reportado investigadores como por ejemplo Raymond Moody, entre otros, pues han reportado el hecho de que mucha gente ve la luz, ese túnel de luz, en el cual a gran velocidad ves pasar tu vida, bla, 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 bla. Dicen los viajeros en lo remoto, en el astral, los viajeros en visión remota, que ir al túnel de luz no es positivo, no entren en el túnel de luz, porque
a través de ese camino no se va a ir muy lejos. Ellos lo dicen. Dicen otra cosa curiosa. Dicen que cuando al final de ese proceso nos recapturan, después de ese proceso de vuelta a la Tierra, nos recapturan, cuando nos vuelven a meter otra vez en la Matrix, antes de ello, nos colocan algo parecido a un tornillo lleno de cables en nuestra cabeza. Fijaos qué curioso, porque si veis la película Matrix, ¿os acordáis que en la película Matrix les colocaban un dispositivo en la nuca que les permitía ir a esa falsa realidad, esa Matrix que veían que había sido fabricada por el arquitecto, bla, bla, bla? Pero lo que ven los de la visión remota, los viajeros, es que sí, existe como un tornillo que entra en ese punto y que lo que hace en concreto es un papel muy similar al de la película Matrix. Pero en vez de entrar en la nuca, dice que la posición es en el chakra corona, en ese punto, en la coronilla, la parte más alta. Dice, cuando te liberas de la Matrix, cuando sales de esa Matrix, lo que ocurre es que ese tornillo es arrancado literalmente. Un tornillo espiritual es arrancado espiritualmente de tu cerebro y digamos que empiezas a notar esa auténtica liberación. Ya digo que ellos hacen también varias preguntas. Siguen trabajando en este proyecto y deciden preguntar cómo fue creado este sistema. ¿Habrá que existir o tendrá que existir? Aquí, Carolina, veo que hacéis preguntas. Ya hablaremos de ello un poquito más adelante en el vídeo de miembros. Dice, ¿cómo fue creado este sistema? Se preguntan los viajeros al astral. Y ellos descubren que la Tierra, nuestro planeta, no es la Matrix, sino es una diminuta parte de la Matrix. Es una pequeña pieza o un elemento inmerso dentro de un sistema mucho más grande, que parece que controla todo tipo de cuestiones, muchas cuestiones, es muy grande. Adicionalmente comentan que esta red no solo funciona en la Tierra, sino que funciona, como he dicho, en otros muchos lugares, y comentan dicen que esta parte del sistema, la Matrix, donde nosotros nos encontramos, tiene actores e integrantes que no son plenamente humanos. Los famosos RPG que decíamos son personas no totalmente humanas que nos devuelven a la Matrix, ¿no? Y que decía que esos actores o integrantes lo que hacían era defender la Matrix y que la analogía más correcta de esos que vemos ahí, que te pueden decir, no, todo esto es mentira, o bueno, tú céntrate más en... Todos estos actores que nos meten dentro de la Matrix, o bien con mentiras, o bien con otro tipo de cuestiones, eran seres demoníacos, seres malvados. Unos en una parte del poder, otros en otra, otros con un ámbito mayor o menor de influencia, otros más cercanos, otros más lejanos, pero aparecían dentro de nuestra vida actores que con una u otra capacidad de influencia nos metían dentro, impedían que saliéramos de allí. De hecho, afirman estos viajeros de la visión remota que los grandes acontecimientos de la historia que han cambiado el rumbo de la misma, y habla de grandes calamidades, grandes guerras, han sido creados para que el sistema se autoalimente, para que la vaca dé más leche. Se han creado artificialmente. Y es verdad, observáis en muchas cuestiones cómo hemos podido ver como ciertas personas o ciertos acontecimientos grandes de la historia aparecen como venidos de la nada. Aparecen como un fantasma en la noche. Una guerra que de repente nadie la espera, la hay. Una calamidad que de repente nadie la espera y en 6 horas existe. Un apagón que nadie lo espera y de repente, pum, todo apaga. O sea, esos grandes acontecimientos que llegan como fantasmas en la noche han sido programados por esos actores y esa mente para que de manera más óptima
lo que he dicho antes, la abeja de más miel y la vaca de más leche, y en nuestro caso esa energía sutil que ellos necesitan. Bien. Otra cosa que comentan, y ya lo he dicho antes, pero quiero aquí puntualizarlo más correctamente, es el número de habitantes. Ya he dicho que ese número de habitantes está específicamente diseñado para que la producción de esto que alimenta la inteligencia que nos domina sea adecuada, sea correcta. Digamos que, bueno, pues si hay menos o va creciendo, pues lo que se hace, y hay más de los que necesitamos, a esos que sobran se les coloca en un limbo. En un limbo. Imaginaos por un momento que el planeta tiene 7.000 millones de habitantes, las necesidades de la maquinaria son de 7.000 millones y esa maquinaria tiene 7.500 millones de almas. Pues hay 500 millones de almas que de momento sobran y están como en un banquillo, ¿no? No han salido al terreno de juego. No les ha sacado nadie a jugar. Y de que ese exceso de almas era visto por parte de aquellos que hacían visión remota, se les veía como un inmenso, voy a leer textualmente lo que dicen, un inmenso grupo de almas atrapadas en lo que hemos descubierto que es un limbo. Almas a las que no se ha dado una reencarnación todavía y a las que tienen vagando por el mundo y por el planeta como auténticos fantasmas. Dice que incluso aquellos que hacían visión remota se les oía como una especie de murmullos en multitudes a ese enorme grupo, que era un grupo bastante amplio. Dicen que incluso ese murmullo que producían las almas que estaban en el limbo, esperando reencarnar, se les oía como voces ahogadas y generaban lo que denominaba una charla incoherente, sin sentido. Lo que he dicho antes es como ese exceso de almas en base a las necesidades físicas que necesita esa inteligencia. Es como un equipo, cuando hay otros jugadores en el campo de juego, las reglas dicen que solo puede haber 11 jugadores en el fútbol, pues hay 11 jugadores jugando y otros 11 en el banquillo, por ejemplo. Y hasta que no se lesiona uno, no se cansa o no es expulsado o lo que sea, no se cambia por otro jugador, no sale otro jugador del banquillo. Cuentan que aquellos que están encargados de la Matrix, los jefes encargados, los arcontes, dice que pueden entrar y salir dentro de la Matrix con muchísima facilidad. Además, no solo entran en un lugar específico, sino que especifican que pueden entrar en un momento de la historia específico. Nosotros pensamos que vivimos en el siglo XXI, en el 2025, mayo, y es 14, pero ellos podrían entrar en el 2001, en el medievo, podrían entrar en la Belle Époque, en el 2018, en el 1918, podrían entrar en la conquista, podrían entrar en cualquier parte y momento. Eso es lo que cuenta. Otra de las preguntas que hacen estos miembros de la visión remota, el proyecto Moksha, es que pudieron observar que existe un órgano ejecutor. Hay un grupo de estas seres que tiene un nombre y ellos lo definen, o definen ese nombre, algo parecido a Consejo de Entidades Orgánicas, que así es como se hacen llamar. No es exactamente así, pero es Consejo de Entidades Orgánicas. Dice que estas entidades han creado la materia partiendo de dos cosas, la gravedad y el tiempo, como que formasen parte de esa tecnología incorporada en nuestro planeta. Al final, la película del problema de los tres cuerpos se va a parecer bastante a lo que está ocurriendo, por lo menos parcialmente. Y dice que lo que consiguen estos arcontes, estos demiurgos, es volverse prácticamente inmortales. Gracias a esta tecnología, gracias a nosotros y las energías que exhalamos, ellos alcanzan la inmortalidad.
Como he dicho antes, dependiendo de sus necesidades, pueden acceder a cualquier parte. El grupo que conforma este Consejo de Entidades Orgánicas, bueno, pues que sabéis que históricamente, y ellos lo ven, se han percibido siempre como dioses. Dioses con D minúscula. No sé. Dioses, sabéis que la mitología contempla miles o decenas de miles de dioses, pues esos dioses que eran físicamente vistos en el pasado, ahora ya no, existían, eran reales. De hecho, los viajeros dicen que cuando veían a esas entidades, les veían físicos, les veían reales. Y que esa energía que exhalaban, esos dioses, exhalamos, la utilizan para sus necesidades. Otra cosa, dice que este proyecto de Matrix que hay en la Tierra y que hay en otros muchos planetas va creciendo. Su ámbito de influencia cada vez en esta parte del universo, cada vez es mayor. Contemplan o dicen que estos dioses nada tienen que ver con la paz, la armonía, la felicidad, la abundancia. No. Ellos quieren crear un ecosistema en el que la recaudación de este botín que obtienen sea cada vez más y más grande. Nada tiene que ver esos dioses con el bien o el mal. Sencillamente estamos bajo el dominio de estos dioses, que son presentados en muchos libros sagrados como dioses benévolos o elementos maravillosos que vienen a guiar al ser humano hacia un crecimiento, bla, 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 cuando en realidad lo único que hacen o su objetivo es hacer que la vaca produzca más leche. Cuando los viajeros en visión remota vieron a estas entidades, se dieron cuenta de que eran forma de vidas orgánicas como nosotros. Eran de carne y hueso. Pero gracias a esa tecnología no lo son completamente. Hay algo intrínseco en ellos, en su ADN, en sus cuerpos astrales, que les hace o no les hace completamente biológicos. Y esto es debido a su tecnología, que debe ser muy avanzada. Cuando los viajeros, porque sé que muchos de vosotros me preguntaréis, ¿cómo eran los viajeros? Ellos dicen que cuando los vieron por primera vez, los describían como seres con unos ojos blancos llameantes. Blancos llameantes. Y dice que cuando los miraban, los viajeros en astral, cuando los miraban, en visión remota, cuando los miraban, estas entidades, estos dioses, estos seres, los miraban a ellos. Eran conscientes de que alguien les estaba observando. Pero los ignoraban. Nos miraban y nos ignoraban. Es algo parecido a lo que hace un gorila cuando observa un mosquito, lo ignora. Pues ahí está, y ya está, y punto. Según los viajeros, dice que les ignoraban sencillamente porque les consideraban insignificantes. Mientras estos demonios estaban haciendo cosas muy importantes, a los viajeros en visión remota les consideraban tan insignificantes que no se preocupaban en prestar una mínima atención en ellos. Tenían cuestiones mucho más importantes en ese momento. Otra cosa que dicen, que el plano desde donde se trabajan estas entidades, está mucho más allá del que se encuentran los seres humanos. Y solamente han conseguido llegar a ese punto, o sea, es una evolución espiritual gracias a la tecnología. O sea, tienen una tecnología que les ha permitido trasladar su realidad a una conciencia que les mantiene inmortales, alimentada por nosotros, claro, somos la madera en la hoguera. Bien, ¿por qué? ¿Por qué extraen de nosotros eso? Bueno, pues como he dicho antes, una de sus funciones es que ellos se mantengan inmortales, mientras a nosotros nos mantienen a perpetuidad en este sistema de jaulas de control sobre más y más mundos colonizados y sometidos en los distintos planetas que ellos acaban de controlar. Básicamente nuestra leña es algo así, nuestra existencia para ellos es como el carbón que sirve para alimentar a este sistema, o la leña, o aquello que veáis que pueda generar energía. Otra cosa interesante que descubren en el plano astral es que nacer
supone un crecimiento personal para el alma, el hecho de vivir, nacer, tener experiencias. Es normal que exista un crecimiento importante para el ser humano, pero claro, dice que cuando lo haces constantemente, el samsara, constantemente, en el mismo lugar, lo que se genera es un efecto contrario. En vez de evolucionar, involucionas. Porque se rompe o se fractura, ellos lo denominaban el yo personal. Tanto repetir los palotes 2 más 2, 4, mi no sé qué, tal, el colegio, repetirlo infinitas veces, en infinitas vidas, se produce una fractura. Y esa fractura incluso llega a veces a convertirse en un elemento que hace que ese alma no pueda seguir renaciendo. Se agota. Has renacido, por ejemplo, 1000 veces y estás agotado ya de renacer o agotada. Ya no puedo más. Y lo que te hacen es llevarte al limbo. Ese limbo del que he hablado antes, que está a caballo entre la otra realidad y la Matrix. Ese tránsito. Y te ponen en el limbo, en el banquillo. Y formas parte de esa legión de fantasmas. Decía que oían esos rumores. Y bueno, pues cuando tu alma ha descansado de tanto renacer y renacer, te devuelve nuevamente al ciclo o la rueda del samsara. Dice que existen almas que están fuera de la maquinaria y que desean que tú salgas de ahí. Y desean que tú vayas a ese ángulo correcto de 45 grados o 90 para que aprendas a escapar. Y allí descubras que esas trampas específicas las tienes que evitar. Que no caigas en estos círculos viciosos, que son la Matrix. Otra cosa que indican, y ya voy terminando, que queda muy poco de decir adicionalmente, es que en esas visiones pudieron descubrir cómo el universo está dividido. Hay una división, como un yin-yang. Una es una rama positiva y otra es una rama negativa. Negativa y saco mi mano lesionada. Positiva, negativa. Pues la rama negativa dicen que específicamente en esta parte del universo, en este punto donde nos encontramos, es la que domina y controla todo el entorno de entidades negativas que tienen esas cárceles donde hay muchas entidades y seres inteligentes de otros mundos que están en la misma situación o parecida a nosotros. Bien. Si os dais cuenta, claramente se asemeja mucho a la idea del planeta prisión, del que se han hablado en religiones, en filosofía, se ha hablado del planeta prisión, se ha hablado, por supuesto, del gnosticismo, los textos de Nag Hammadi, los cátaros hablaban de ello también. Gnósticos importantes, bueno, pues no sé qué decir, como el... bueno, ha habido, me parece que incluso podríamos pensar que hasta parte del zoroastrismo podría llegar a formar parte de este tipo de ideas. Ha habido pensadores en la historia y, por cierto, incluso ya sabéis que hemos hablado en algún momento del gnosticismo. Hablamos de la Biblioteca de Alejandría, que en el momento que estaba dedicada al gnosticismo, y incluso de Hipatia de Alejandría, que era gnóstica, y que todas estas cosas las entendía, o por lo menos desde su aspecto histórico. Y entendía que esto no era tan real como pensábamos. Mirad cómo han acabado todos estos gnósticos, que tenían esa forma distinta de pensar del racionalismo que la ortodoxia planteaba. Tenía un final horroroso, horroroso. Tanto Hipatia, ya sabéis el final que tuvo, como los cátaros, como, pues no sé, todos aquellos grandes gnósticos que ha habido en la historia, que aquí incluso en España hemos tenido algunos de ellos, bueno, y que para nuestra desgracia han terminado muy, muy mal. Como que esa mente y esos controladores
En el momento que sale un movimiento que empieza a despertar a aquellos miembros que tiene bajo su dominio, lo que hace es que ese movimiento es cercenado inmediatamente antes de que cobre potencia o la suficiente fuerza. Bien, llevamos ya un buen rato con todos vosotros, llevamos creo que aproximadamente 1 hora, más o menos. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Ahora a las 10:30 vamos a hacer un directo para los miembros. Sé que sois suscriptores la mayoría, pero bueno, si dais el salto y os hacéis miembros, pues siempre es agradecido y por supuesto ayudáis al canal mucho más directamente, donde responderemos a todas aquellas preguntas que puedan suscitar o surgir y bueno, pues lo dicho, nos veremos ahí aquellos que queráis o que podáis. Pues un placer, os invito también, lo que he dicho al principio, a ese viaje que vamos a hacer a Rumanía. En la descripción del vídeo aparece un link con el viaje. También vamos a hacer un viaje a Egipto en agosto. Quedan muy pocas plazas para el viaje de Egipto, que será maravilloso, como siempre lo ha sido. Y ahí, bueno, pues tendréis la oportunidad, nosotros con vosotros y vosotros con nosotros, de codo con codo, pues intercambiar muchísimas notas y descubrir todas esas maravillas que hay allá. Es fantástico que alguien vaya y te explique qué es lo que realmente está ocurriendo en ese sitio, que normalmente la ortodoxia de la arqueología o de la historia te lo muestra de otra manera. Un placer haber estado con todos vosotros. Para mí es muy agradable haber compartido este tiempo y os insto al vídeo del domingo, que subiremos un vídeo en el que, bueno, pues intentaremos sorprenderos y por supuesto entregar toda aquella información valiosa que sé que en estos momentos es muy importante. Lo dicho, hasta pronto y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Adiós.